Instituto Tecnológico de Durango. Métodos numéricos. ING. Luis Monreal Mijares. Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Contenido: métodos numéricos. Una introducción a los métodos numéricos. 1.1 Importancia de los métodos numéricos. 1.2 Problemas matemáticos y sus soluciones. 1.3 Tipos de errores. 1.4 Aplicaciones de métodos numéricos. Unidad 1. A medida que avanzamos a un nivel profesional, encontramos las matemáticas más complejas desde una perspectiva real, es decir, los problemas que se plantean en la vida cotidiana, sobre todo en ingeniería, que abarcan como plano inicial el contenido matemático y aritmético para la solución de los problemas planteados. Como ingenieros no solo encontramos una solución a los problemas, sino también una eficiente, aplicable teórica y prácticamente que indiscutiblemente se verá afectada por medios ajenos a la práctica, valores que tenemos en cuenta para concluir con éxito una situación, optimizándola gracias a métodos numéricos, obteniendo una solución exacta y precisa del problema. En el trabajo a continuación, se plantea de manera sencilla los conceptos básicos para tener en cuenta y arrancar exitosamente el curso de métodos numéricos, avanzando a situaciones complejas para valernos por medios computacionales y desarrollando pequeños software para grandes soluciones. ¿Qué son los métodos numéricos? Los procedimientos lógicos que se realizan a partir de problemas planteados matemáticamente y de manera aritmética, esos son los métodos numéricos. Herramientas poderosas que se usan en la formulación de problemas complejos que requieren de un conocimiento básico en ciencias matemáticas e ingeniería, adaptando un sinnúmero de cálculos aritméticos que ordenados de manera lógica resuelven problemas de alta complejidad, manejando sistemas de ecuaciones grandes, no linealidades y geometrías complicadas. Sin embargo, gracias al apoyo computacional, podemos emplear aplicaciones y desarrollar software que contenga métodos numéricos. El uso inteligente de estos programas depende del conocimiento de la teoría básica de estos métodos. Además, hay muchos problemas que no pueden plantearse al emplear programas hechos. Conociendo bien los métodos numéricos, se puede diseñar programas propios, y así no comprar software costoso. Al mismo tiempo se aprende a conocer y controlar los errores de aproximación, que son inseparables de los cálculos numéricos a gran escala. Historia. La historia del análisis numérico data de los tiempos antiguos. Los babilonios, 2000 años a.C., compusieron tablas matemáticas. El famoso astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo, aprox 150 d. 100, poseía unas efemérides babilónicas de eclipses que databan del año 747 a. 100. Arquímedes, en el año 220 a. 100, usó los polígonos regulares como aproximaciones del círculo y dedujo las desigualdades 3-3. El trabajo de cálculo numérico desde entonces hasta el siglo XVII fue centrado principalmente en la preparación de tablas astronómicas. El advenimiento del álgebra en el siglo XVI produjo una renovada actividad en todas las ramas de la matemática, incluyendo el análisis numérico. En 1614, Neper publicó la primera tabla de logaritmos, y en 1620, los logaritmos de las funciones seno y tangente fueron tabuladas, son 7 cifras decimales. Hacia 1628, habían sido calculadas tablas de logaritmos con 14 decimales de los números 1 al 100,000. El cálculo en series empezó a florecer hacia fines del siglo XVII, con el desarrollo del cálculo. A principios del siglo XVIII, Jacob Stirling y Brock Taylor sentaron los fundamentos del cálculo de diferencias finitas, que ahora desempeña un papel central en el análisis numérico. Con la predicción de la existencia y la localización del planeta Neptuno por Adam y Le Verrier en 1845, la importancia científica del análisis numérico quedó establecida de una vez y para siempre. A fines del siglo XIX, el empleo de las máquinas de cálculo automático estimuló más aún el desarrollo del análisis numérico. Tal desarrollo ha sido explosivo desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial a causa del progreso en las máquinas de cálculo electrónicas de alta velocidad. Las nuevas máquinas han hecho posibles gran número de importantes logros científicos que antes parecían inaccesibles. El arte de calcular, que es distinto a la ciencia del cálculo, se basa en cálculos numéricos precisos y detallados, por lo que también toma en cuenta precisión y exactitud, así como los errores y la comprobación de los resultados. Explicación de la importancia de los métodos numéricos en ingeniería. La ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos aplicados a la invención,
perfección y utilización de la técnica industrial para la optimización de problemas que afectan directamente a los seres humanos. Está completamente ligada con las ciencias matemáticas y físicas que a partir de ellas realiza conclusiones y la toma de decisiones completamente eficientes según las situaciones que se presenten. El campo de la ingeniería, sea cual sea, se plantea a gran escala, ya que de ella depende el impacto causado a la sociedad. Por lo tanto, la precisión y exactitud en los resultados debe ser a partir de procesos lógicos y reales que no distorsionen la continuidad o finalidad de un proyecto exitoso, pero que tiene que ver los métodos numéricos ahí, tanto que ya lo mencionamos. Gracias a estos podemos mantener un edificio en pie, una planta eléctrica, produciendo energía constantemente, transportarnos en motos, carros, aviones, programas que faciliten la comunicación, la interacción, la contabilidad, los procesos médicos, productos químicos, la optimización de todos, cada uno y muchos más de ellos, ya que los métodos numéricos abarcan los principios que nos permiten perfeccionar o optimizar aquellos procesos que desarrollan el producto final, con menos porcentaje de error, casi perfectos. Un ingeniero conoce el valor intrínseco de una cifra decimal. Son técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse usando operaciones aritméticas. Los métodos numéricos se utilizan para solución de sistemas de ecuaciones lineales, solución de ecuaciones no lineales y trascendentales, encontrar un valor por medio de tablas, interpolación, encontrar un comportamiento, un modelo, a partir de datos, ajustando una curva, ajuste de curvas, integración numérica de una función, solución numérica de ecuaciones diferenciales. Métodos iterativos. Los métodos iterativos son procedimientos para acercarse a la respuesta mediante aproximaciones sucesivas. Estos métodos incluyen fórmulas que tienen la propiedad de producir un resultado más cercano a la respuesta a partir de un valor estimado inicial. El resultado obtenido se puede usar nuevamente como valor anterior para continuar mejorando la respuesta. Se debe considerar algunos aspectos tales como la elección del valor inicial, la propiedad de convergencia de la fórmula y el criterio para terminar las iteraciones. Estos métodos son autocorrectivos. La precisión de la respuesta está dada por la distancia entre el último valor calculado y la respuesta esperada. Esto constituye el error de truncamiento. Cada ciclo se denomina iteración. Si la fórmula converge, en cada iteración la respuesta estará más cerca del resultado buscado. Aunque en general no es posible llegar a la respuesta exacta, se puede acercar a ella tanto como lo permita la aritmética computacional del dispositivo de cálculo. ¿Cómo se define precisión? En métodos numéricos, se refiere al número de cifras significativas que representa una cantidad. La precisión se define a partir de la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión, mayor la precisión. Es decir, por ejemplo, una máquina precisa es aquella que si repetimos una medida varias veces, nos arroja un resultado parecido. ¿Cómo se define exactitud? Se refiere a la aproximación de un número de una medida al valor numérico que se supone representa. La exactitud la definimos a partir de qué tan cerca del valor real se encuentra el valor medido. Cuando expresamos la exactitud de un resultado se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. Es decir, por ejemplo, una máquina exacta es aquella que si repetimos una medida varias veces, nos arroja resultados próximos al valor real. Ejemplo de exactitud y precisión. Por ejemplo, pi es un número irracional constituido por un número infinito de dígitos. 3.141592653589793 es una aproximación tan buena de ¿qué tal podría considerarse que es su valor exacto? Al considerar las siguientes aproximaciones de 3.15, es impreciso e inexacto. 3.14, es exacto pero impreciso. 3.151.692 es preciso pero inexacto. 3.141.593 es exacto y preciso. Los métodos numéricos deben ofrecer soluciones suficientemente exactas y precisas. El término error se usa tanto para representar la inexactitud como para medir la imprecisión en las predicciones. ¿Qué son y cómo se definen las cifras o dígitos significativos? El concepto de cifras significativas es uno de los criterios en análisis de incertidumbre, al superponerse en las consideraciones de tipo matemático y de tipo físico. En general, estamos interesados en encontrar un concepto de significación física, por tanto experimental,
no exclusivamente numérica, de una determinada cifra integrante de una expresión numérica. Es evidente que ello dependerá, la medida concreta, y vendrá determinada, por su incertidumbre experimental concreta. Podemos definir el concepto de cifra significativa como aquella que aporta información no ambigua, ni superflua acerca de una determinada medida experimental. Las cifras significativas, aparecen como resultado de los cálculos, y no tienen significado alguno. Las significativas de un número, vienen determinadas por su error. Son cifras aquellas que ocupan una posición igual o superior al orden o posición error. Esta definición, nos conduce a las siguientes reglas de cómputo de cifras significativas, general aunque no universalmente admitidas. Todas las cifras diferentes de cero que expresan cantidades iguales o superiores a la incertidumbre experimental, son significativas. A la hora de contar el número de cifras exactas o significativas no se tiene en cuenta, los ceros que están a la izquierda de la primera cifra no nula. Todos los ceros entre dígitos significativos, son significativos. Los ceros a la izquierda del primer dígito que no es cero, sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. En un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último número diferente de 0, son significativos. En un número que no tiene punto decimal y que termina con 1 o más ceros, como 3600, los ceros con los cuales termina el número, pueden ser o no significativos. El número, es ambiguo en términos de cifras significativas. Antes de poder especificar el número de cifras significativas, se requiere información adicional acerca de cómo se obtuvo el número. Se evitan confusiones, expresando los números en notación científica. Cuando están expresados en esta forma, todo el dígito se interpreta como significativo. ¿Qué es el error? El concepto de error es consustancial con el cálculo numérico. En todos los problemas, es fundamental hacer un seguimiento de los errores cometidos a fin de poder estimar el grado de aproximación de la solución que se obtiene. Los errores asociados a todo cálculo numérico tienen su origen en dos grandes factores: aquellos que son inherentes a la formulación del problema, los que son consecuencia del método empleado para encontrar la solución del problema. Dentro del grupo de los primeros, se incluyen aquellos en los que la definición matemática del problema es solo una aproximación a la situación física real. Estos errores son normalmente despreciables, por ejemplo, el que se comete al obviar los efectos relativistas en la solución de un problema de mecánica clásica. En aquellos casos, en que estos errores no son realmente despreciables, nuestra solución será poco precisa independientemente de la precisión empleada para encontrar las soluciones numéricas. Otra fuente de este tipo de errores tiene su origen en la imprecisión de los datos físicos, constantes físicas y datos empíricos. En el caso de errores en la medida de los datos empíricos y teniendo en cuenta su carácter generalmente aleatorio, su tratamiento analítico es especialmente complejo pero imprescindible para contrastar el resultado obtenido computacionalmente. En lo que se refiere al segundo tipo de error computacional, 3. Son sus fuentes principales: equivocaciones en la realización de las operaciones, errores de bulto. Esta fuente de error es bien conocida por cualquiera que haya realizado cálculos, manualmente o empleando una calculadora. El empleo de computadores ha reducido enormemente la probabilidad de que este tipo de errores se produzcan. Sin embargo, no es despreciable la probabilidad de que el programador cometa uno de estos errores, calculando correctamente el resultado erróneo. Más aún, la presencia de bugs no detectados en el compilador o en el software del sistema no es inusual. Cuando no resulta posible verificar que la solución calculada es razonablemente correcta, la probabilidad de que se haya cometido un error de bulto no puede ser ignorada. Sin embargo, no es esta la fuente de error que más nos va a preocupar. El error causado por resolver el problema no como se ha formulado, sino mediante algún tipo de aproximación. Generalmente está causado por la sustitución del infinito, sumatorio o integración, o un infinitesimal, diferenciación, por una aproximación finita. Algunos ejemplos son el cálculo de una función elemental, por ejemplo, seno x, empleando solo n términos de los infinitos que constituyen la expansión en serie de Taylor. Aproximación de la integral de una función por una suma finita de los valores de la función, como la empleada en la regla del trapezoide. Resolución de una ecuación diferencial, reemplazando las derivadas por una aproximación, diferencias finitas. Solución de la ecuación fx igual a 0 por el método de Newton-Raphson, proceso iterativo que, en general, converge solo cuando el número de iteraciones tiende a infinito. Denominaremos a este error, en todas sus formas,
como error por truncamiento, ya que resulta de truncar un proceso infinito, para obtener un proceso finito. Obviamente, estamos interesados en estimar, o al menos acotar, este error en cualquier procedimiento numérico. Por último, la otra fuente de error de importancia, es aquella que tiene su origen en el hecho de que los cálculos aritméticos, no pueden realizarse con precisión ilimitada. Muchos números, requieren infinitos decimales para ser representados correctamente, sin embargo, para operar con ellos es necesario redondearlos. Incluso en el caso en que el número pueda representarse exactamente, algunas operaciones aritméticas pueden dar lugar a la aparición de errores. Las divisiones pueden producir números que deben ser redondeados y las multiplicaciones dar lugar a más dígitos de los que se pueden almacenar. El error que se introduce al redondear un número se denomina error de redondeo. ¿Cuáles son los tipos de errores que se presentan? Los errores de medición se clasifican en distintas clases: accidentales, aleatorias, sistemáticas. Error absoluto es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacta. Puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior. La resta sale positiva o negativa. Tiene unidades, las mismas que las de la medida. Error absoluto es la imprecisión que acompaña a la medida. Nos da idea de la sensibilidad del aparato o de lo cuidadosas que han sido las medidas por lo poco dispersas que resultaron. El error absoluto indica el grado de aproximación y da un indicio de la calidad de la medida. El conocimiento de la calidad se complementa con el error relativo. igual a imprecisión igual a incertidumbre. Error relativo es el cociente, la división entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento de error. Al igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo, según lo sea el error absoluto, porque puede ser por exceso o por defecto. No tiene unidades. Error relativo es el que nos indica la calidad de la medida. Es el cociente entre el error absoluto y el valor que damos como representativo. La media aritmética se puede dar en % de error relativo. ¿Cuáles son las valoraciones del error? Error por redondeo es aquel tipo de error en donde el número significativo de dígitos después del punto decimal se ajusta a un número específico, provocando con ello un ajuste en el último dígito que se toma en cuenta. Los errores de redondeo resultan de representar aproximadamente números que son exactos. Proceso mediante el cual se eliminan decimales poco significativos a un número decimal. Las reglas del redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente posición, al número de decimales que se quiere transformar, es decir, si tenemos un número de 3 decimales, y queremos redondear a 2, se aplicará las reglas de redondeo. Dígito menor que 5, si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica. Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimales, deberemos tener en cuenta el tercer decimal. 12,612, 12,61. Dígito mayor que 5, si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una unidad. Ejemplo: 12,618. Redondeando a 2 decimales, deberemos tener en cuenta el tercer decimal. 12,618, 12,62. Ejemplo: 12,615. Redondeando a 2 decimales, deberemos tener en cuenta el tercer decimal. 12,615, 12,62. En ambos casos, tenemos que valor verdadero igual a valor aproximado más error. Definición. Definimos el error absoluto como error absoluto igual a valor verdadero, valor aproximado. Error por truncamiento. Para llevar a cabo operaciones de algunas funciones matemáticas, los compiladores ejecutan estas funciones utilizando series infinitas de términos, pero es difícil llevar a cabo estos cálculos hasta el infinito. Por lo tanto, la serie tendrá que ser truncada. Truncamiento es el término usado para reducir el número de dígitos a la derecha del punto decimal, descartando los menos significativos. Por ejemplo, dados los números reales 3,14159265358979, 32,4381928866,34444444444444. Para truncar estos números a dígitos decimales, solo consideramos los 4 dígitos a la derecha de la coma decimal. El resultado es 3,1415 32,4381 6,3444. Nótese que en algunos casos, el truncamiento dará el mismo resultado que el redondeo, pero el truncamiento no redondea hacia arriba ni hacia abajo los dígitos,
meramente los corta en el dígito especificado. El error de truncamiento puede ser hasta el doble del error máximo que se puede tener usando redondeo. Los errores de truncamiento resultan de representar aproximadamente un procedimiento matemático exacto. Tienen relación con el método de aproximación que se usará, ya que generalmente frente a una serie infinita de términos, se tenderá a cortar el número de términos, introduciendo en ese momento un error, por no utilizar la serie completa, que se supone es exacta. En una iteración, se entiende como el error por no seguir iterando y seguir aproximándose a la solución. En un intervalo que se subdivide para realizar una serie de cálculos sobre él, se asocia al número de paso, resultado de dividir el intervalo n veces. Error numérico total. El error numérico total se entiende como la suma de los errores de redondeo y truncamiento introducidos en el cálculo. Pero aquí surge un problema. Mientras más cálculos se tengan que realizar para obtener un resultado, el error de redondeo se irá incrementando. Pero por otro lado, el error de truncamiento se puede minimizar al incluir más términos en la ecuación, disminuir el paso a proseguir la iteración, o sea, mayor número de cálculos y seguramente mayor error de redondeo. El error numérico total es la suma de los errores de redondeo y de truncamiento. Los errores de truncamiento decrecen conforme el número de cálculos aumenta, por lo que se encara el siguiente problema. La estrategia de disminuir un componente del error total lleva al incremento del otro. Problemas matemáticos y sus soluciones. Un método numérico se usa para aproximar la solución de un problema expresado matemáticamente, una ecuación o un conjunto de ecuaciones. En el mundo real, el problema matemático se deriva de un sistema o fenómeno físico sobre el cual se han hecho algunas suposiciones para simplificarlo, de modo que se obtiene un modelo matemático que expresa las características fundamentales del sistema o fenómeno considerado. Aplicaciones. Los métodos que se tratan en el curso se conocen ya de algún tiempo atrás. Sin embargo, la popularidad y el crecimiento en el uso de las computadoras personales ha venido a darles un impulso sin precedentes. El aprender métodos numéricos nos permitirá encontrar solución numérica a algunos problemas de ingeniería, generar software propio para resolver problemas, comprender los fundamentos matemáticos de alguna área específica del conocimiento, usar inteligentemente el software disponible en el mercado, dar un uso eficiente a las computadoras personales. En el desarrollo de los métodos numéricos, se trabaja con números, por lo que es necesario establecer la confiabilidad de un número. Los términos precisión y exactitud están asociados con los errores que se generan en secuencias largas de operaciones aritméticas. La precisión se refiere al número de cifras significativas usadas para representar una cantidad mediante un número. La exactitud se refiere a la representación correcta de una cantidad mediante un número. Los métodos numéricos deben ser lo suficientemente exactos y precisos para resolver un problema científico. Definición de error. Los errores están asociados con el uso de los métodos numéricos, así como con el procesamiento de la información en las computadoras o en las calculadoras de bolsillo. A la diferencia del valor exacto, B, y un valor aproximado, va, se le llama error, e igual a b, va. El valor absoluto de este error presenta la ventaja de eliminar el signo, igual a b, va, pero no toma en cuenta las dimensiones de las cantidades involucradas, por lo que es mejor definir un error relativo porcentual, r. Sin embargo, el valor exacto normalmente no se conoce, ya que en algunos casos el método numérico aproxima la solución mediante un proceso iterativo, por lo que es mejor definir un error aproximado. A. Todo proceso iterativo requiere de un criterio de paro, por lo que es necesario establecer la tolerancia, o error supuesto S, dentro de un valor aceptable, para concluir el proceso. Esto puede enfocarse hacia el número de cifras significativas entre la aproximación actual y la aproximación previa. El siguiente criterio garantiza que al menos son iguales n cifras significativas, S igual a 0.502n%. Errores por redondeo. Estos se deben a que las computadoras o calculadoras solo pueden almacenar o representar cantidades con un número finito de dígitos. Errores de truncamiento. Estos se deben a que el método numérico es una aproximación a un modelo matemático exacto. Error numérico total. Es la suma de los errores anteriores. Errores humanos. Estos se deben a equivocaciones o torpeza del ejecutor del método. Serie de Taylor en matemáticas. Una serie de Taylor es una aproximación de funciones mediante una serie de potencias o suma de potencias enteras de polinomios como x y n llamados términos de la serie.
Dicha suma se calcula a partir de las derivadas de la función para un determinado valor o punto suficientemente derivable sobre la función y un entorno sobre el cual converja la serie. A la serie centrada sobre el punto 0 si igual a 0, se le denomina también serie de MC-Laurin. Esta aproximación tiene tres ventajas importantes. La derivación e integración de una de estas series se puede realizar término a término, que resultan operaciones triviales. Se puede utilizar para calcular valores aproximados de funciones. Es posible calcular la optimada de la aproximación. La serie de Taylor de una función f real, o compleja florines, x, infinitamente diferenciable en el entorno de un número real, o complejo es la siguiente serie de potencias, donde h igual a x si, n es el factorial de nf, na, denota la enésima derivada de f para el valor a de la variable respecto de la cual se deriva. La derivada de orden 0 de f es definida como la propia f y tanto h, x si. Cuando el punto es igual a 0, es decir el punto inicial, coincide con 0, la serie se llama serie de MC-Laurin. Si una serie de Taylor converge para todo x perteneciente al intervalo a más r, y la suma es igual a fx, entonces la función fx se llama analítica. Para comprobar si la serie converge a fx, se suele utilizar una estimación del resto del teorema de Taylor. Una función es analítica si y solo si se puede representar con una serie de potencias. Los coeficientes de esa serie son necesariamente los determinados en la fórmula de la serie de Taylor. Se suele aproximar una función mediante un número finito de términos de su serie de Taylor. El teorema de Taylor facilita la estimación cuantitativa del error de dicha aproximación. Se denomina polinomio de Taylor al número finito de los términos iniciales de la serie de Taylor de una función. La serie de Taylor de una función es, en caso de existir, el límite del polinomio de Taylor de esa función. Una función puede no ser igual a la serie de Taylor ni siquiera convergiendo tal serie para cada punto. Una función igual a su serie de Taylor en un intervalo abierto, o un disco en el plano complejo, se denomina